Bueno, un tiempo como siempre oscuro, un tiempo lleno de, qué sé yo, me acuerdo mucho de Bullinger cuando decía que una gran parte de nuestro día a día nos lo pasamos diciéndole a Dios, Dios, no tengo luz ninguna, ilumíname, no tengo ánimos, dame fuerza, no tengo ganas de vivir, dame ganas de vivir. Y es verdad, es impresionante. Llevo un tiempo queriendo buscar el consuelo de las escrituras, el consuelo de nuestro Dios, pero es muy difícil. Es, eh, es precioso ver cómo nuestro Dios nos alienta, cómo nos muestra sus escrituras, cómo nos ha dejado ver con este espíritu que no lo entendemos muchas veces, el amor que nos tiene, por qué nos dice alentándonos, no te preocupes, eh, es decir, mismo ahora que estoy buscando en el libro de Efesios, que es nuestra carta magna, como le dice Charles Wells, es decir, es la revelación suprema donde acaban las escrituras, donde se completan, pero mismo leyendo eh, lo que vamos a enseñar ahora acerca de Efesios, es cierto, o sea, son revelaciones muy profundas, ¿qué es esto de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? ¿Qué es esto de que tengamos cada eh, bendición es espiritual en los lugares celestiales y no se dice más nada? Eh, y nada de eso a nuestras almas cuando están a solas. Esto me refiero siempre sentado, como decíamos en el último día en el libro de Lamentaciones, siéntate en silencio delante de nuestro Dios y reconociendo tu debilidad y sabiendo que te tienes que deleitar en esa debilidad y bueno, pues es verdad, yo procuro el consuelo, pero eh, como que siempre vemos en nuestras almas esa ley que se revela contra las cosas de nuestro Dios, ¿no? Entonces yo le preguntaba, Padre, es que una gran parte de lo que tú nos enseñas tiene que ver con esperar, con aguardar, con que tú te manifiestes. Es normal que estemos cansados, es normal que estemos eh, sin ganas. Es algo que... Y bueno, el Espíritu siempre me recuerda, o sea, lo mismo que sientes tú, lo sienten tus hermanos en todo el mundo. Entonces, yo sé cómo sentís vosotros y porque Dios me dice es exactamente igual que te sientes tú. O Yo sea, pensaba que era yo sola. pensaba que era yo solo. No, 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 eso ya me lo ha enseñado el Padre. Es que, No, yo pensaba que era también yo sola porque jamás había sentido en la vida como, pues a pesar de estar obviamente en este nuevo proceso con Dios, pero exacto, o sea, no aumento ni quito una palabra más de lo que tú estás diciendo porque es que me siento exactamente igual. Igual también le digo al Padre, le digo, bueno, Padre,
Y esos tiempos que tú has pensado, ¿será que están ya están cerquita o qué? Porque es como cuando tú, es a veces un cansancio, o sea, tú dices ya, o sea, uno mismo se dice, bueno, ¿qué más? O sea, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Cómo a veces, cómo tenemos que actuar? Porque finalmente es algo que es una cosa extraña que a veces no lo podemos ni siquiera explicar, pero, pero también hay algo, por ejemplo, que me quedó de la última reunión y que hablábamos también con Charo, que no podemos tampoco dejarnos soltar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, ni alejarnos, porque como decía Pablo en Filipenses, Dios es el único que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y él además en ese mismo versículo, en esa misma parte de Filipenses, dice exactamente, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Labrad vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, o sea, son situaciones que nos pueden envolver de tal manera que esa otra naturaleza se puede acrecentar más de la naturaleza con nuestro Señor Jesucristo, y entonces podemos llegar a alejarnos. Y es lo que yo siempre, pues nosotros siempre, bueno, yo siempre digo, ay no, Padre, yo no quiero alejarme, no quiero, porque finalmente entonces ese valle de lágrimas y de tinieblas y esas tribulaciones, pues obviamente serán peores y las consecuencias obviamente siempre las pagamos. Y pues eso depende única y exclusivamente de nosotros, y de Dios, de nosotros. Pero también está esa otra parte que lucha por, estar siempre llenos de ese espíritu, pero yo siento ese mismo cansancio a veces, esa misma como una pereza no espiritual, porque es que ni siquiera es una pereza espiritual, sino como que estamos acá ya, ¿qué más tenemos que hacer? O sea, ¿qué más? Y, y yo le digo al padre, no sé, te lo dejo a ti porque yo ya no sé qué más pensar. Es eso. Sí, sí, es eso, es eso. Hoy, pues, en esa apatía, yo le llamo apatía, es decir, caramba, cuántas cosas hemos aprendido. Es cierto que además es un consuelo, es decir, eh, saber que no depende de nosotros. Esto ha sido muy bueno, aprenderlo. Veo que aquí hay un reposo, una calma, un saber aguardar, una paciencia que no es nuestra, pero al mismo tiempo, como tú dices, esa apatía es muy grande y entonces pensando que no puede ser esa la voluntad de nuestro Padre, porque habla del gozo y es esa falta de gozo muchas veces en nuestro día a día. Entonces me puse a pensar, bueno, hay una cosa que dice nuestro espíritu es ser agradecidos. Entonces comencé a hacer como una lista pensando por las cosas que estoy agradecido. Y la verdad es que funcionó. Es decir, comencé uno por uno en mis pensamientos a ponerlos por orden de cuántas cosas tengo en mi vida que tengo que estar agradecido. Eh,
y son muchas. Y decía, bueno, también es hermoso, no depende de los sentimientos. Yo no sé, yo creo que no es una cuestión de que nos vayamos a alejar porque esta apatía aparezca en nosotros, pero el espíritu de alguna manera, si servía algo de consuelo, me comenzó a mostrar pues los salmos de David, de cómo era, él dice, un varón conforme a su corazón. Es decir, esto haciendo una correspondencia con el rey que había escogido su pueblo, que era Samuel, era de una figura muy sublime y muy grande, y comenzó de aquella manera. Y cuando dice nuestro Dios que era un varón conforme a su corazón, era el que él hubiese elegido, no el pueblo de Israel. Y entonces era el menor de sus hermanos. Es decir, con todo esto me estaba mostrando Dios que no es malo esta apatía, no es malo que tú veas este desánimo, no es malo que tú te veas en el polvo, así mismo, que ya reconozcas que no puedes esperar nada de ti y que al mismo tiempo permitas esta obra que yo voy haciendo de ti, pero en tus sentimientos se cumple lo que yo te digo, y es que en tus miembros aparece otra ley que se revela contra la ley del espíritu de vida que hay en Cristo Jesús. Entonces mira los salmos, porque David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, no significa ni mucho menos que no tuviese las mismas debilidades que tú tienes, que Sandra tiene, que cualquiera de tus hermanos tiene, y por eso en los salmos él lo que sí que no hacía nunca era dejar mi presencia. Esto es algo hermoso, o sea, estemos como estemos, de cualquier manera yo, como no tenemos ningún sitio donde ir, pues no, su presencia siempre la mantengo. Pero mi duda es esa, o sea, ¿cómo es que manteniéndome contigo en tu presencia, yo tengo esta apatía? Y él me decía, mira los salmos, es decir, mira, porque decimos, no, esto no puede ser la experiencia de los hombres de Dios que nosotros conocemos. No, 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 o sea, es cierto que nuestro Dios nos hace identificarnos con sus escrituras. Me decía, hay dos maneras como yo tengo comunión contigo. Una es personal y diaria y viviendo contigo en todos los momentos, y otro es escudriñando mis escrituras para confirmar que esta relación que yo tengo contigo es vital, es verdad. Y las dos cosas se cumplen. Se cumple lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, o sea, estando en el mundo vais a tener tribulación, y se cumple efectivamente todo lo que está escrito de que fuera de Él no tenemos nada, ni en nuestra vida, ni en parte ninguna. Y esta es la manera, yo no lo entiendo bien, no me gustaría mucho. Eh, Sigo, o sea, tengo un deseo enorme de tener consuelo en mi alma y poderlo transmitir, ese consuelo. El Padre me va dando esta luz de vez en cuando. Ya me enseñó ciertamente a deleitarme en mi debilidad. Yo creo que Él nos ha dejado
totalmente reposados en ese sentido, no esperamos nada de nosotros mismos, aguardamos que este Espíritu ponga en nosotros así el querer como el hacer, nunca dejamos la presencia del Padre, pero esta apatía es tan dura, es tan dura como la pone el salmista en los salmos. Dios, no te calles. ¿Dónde te has metido? Le dice. Eh, llamo por ti día y noche y estoy durmiendo mi colchón está lleno de lágrimas y no te encuentro por parte ninguna. Y esto está escrito. Esto es impresionante, cómo él derramaba su corazón a nuestro Padre. Y no tiene nada que ver con lo que pensábamos que sería el hombre de Dios o la mujer de Dios, llenos de gozo y llenos de, de poder y de ánimo, por lo menos ánimo. Yo digo, Padre, wow, ánimo. Y no sé. Y lo que es curioso es que el Espíritu me dice lo mismo que tienes tú, el mismo sentimiento, lo tienen tus hermanos en todo el mundo. Es decir, pues Padre, entonces, ¿cómo es? Que nos resta? Nos resta Cristo. Nos resta Cristo. Es verdad que tenemos mucho para estar agradecidos, pero como que el hombre viejo eh, no permite que esta nueva creación nuestra salga diariamente. Hoy he estado... Esto me gusta mucho. Os voy a contar algo que yo sé que no es fácil entenderlo, pero hace mucho tiempo que os he comentado que yo esto no es para seguirme, no es para hacer vosotros lo mismo en vuestras vidas. Hemos ya sabido que nuestro Dios es muy personal, es una relación de cada uno con Él. Él respeta absolutamente esa privacidad de cada uno. Entonces, si comparto algo así, como lo que voy a compartiros, pues esto puede sonar duro, y no es ni mucho menos algo que haya que seguir. Esto lo hablo como hombre. Pero ya sabéis que yo no hago exámenes médicos. Aquí, yo no sé en Colombia, pero aquí es casi obligatorio que de año en año, de 2 años en 2 años, hagamos un análisis de cómo está tu organismo. Y yo pura y simplemente, o sea, mi convicción personal es que Dios conoce mi organismo muchísimo mejor que yo, muchísimo mejor que cualquier médico. Por tanto, yo le digo, Dios, yo no tengo por qué pasar por exámenes médicos ni cosas de este tipo, absurdas y estúpidas. Y además que veo mucha gente eh, haciendo ese tipo de análisis que siempre le encuentran algo. O la tensión alta, o que tiene el colesterol, o que tiene la próstata, o que, bueno, no sé cuántas cosas. Pero yo siempre pensaba cómo era mi vida. Yo nací en un sitio de España que era muy pobre, se llamaba la zona de Extremadura, donde la gente pues no tenía para ir a los médicos y
y allí no había problemas ningunos. Es decir, las personas vivían y cuando caían en cama a una edad que era normal, 70, 80, bueno, pues caían en cama y 15 días después morían. Así mismo se iban a descansar y a nadie se le ocurría preguntar de qué ha muerto. No, no, nadie. No, se ha muerto de viejo, qué sé yo. No se preguntaba, no se cuestionaba. Bueno, pues curiosamente, porque todos mis amigos, todas las personas que tengo a mi alrededor se hacen sus análisis, a unos les encuentran esto, a otros les encuentran aquello, y tú tienes que ir porque tú tienes 66 años. Y yo siempre digo lo mismo: Dios, tú conoces mi organismo. Es decir, yo no, no creo que ningún médico conozca mi organismo como lo conoces tú. O sea que cuando llegue mi hora y estoy además con una cierta gana de descansar, porque sé y confío en la esperanza que tú me has dado, que para mí sería un abrir y cerrar de ojos, en vez de estar aquí en este sitio tan oscuro y en este valle de lágrimas y tan duro y tan penoso. O sea que... Pero el espíritu me mostraba algo genial, y es que ciertamente es muy probable que con la edad que yo tengo, pues tenga cualquier debilidad en mi organismo que en vez de contradecirla, pues que se vaya desarrollando de una manera natural, así mismo. Y es genial porque en vez de pasar la agonía que yo veo en este momento de personas que extienden su sufrimiento por años y años, porque hay una medicina hoy que prolonga, no es vida, es muerte en vida, es decir, y que es un sufrimiento para ellos propios y para los que tiene a su alrededor. O sea, qué cosa más absurda. No, es normal que mi organismo, debido a todo lo que ya Dios me ha explicado, que este hombre viejo está lleno de debilidad, de pecado, y que ciertamente tiene su caducidad y que pues es genial. Es decir, no, ¿para qué? Bueno, y en esta noche que estuvimos en una cena con varios amigos, pues la gente se quedó muy, muy consolada escuchándolo, porque todos están con la misma edad que yo, todos están viendo problemas y decían, es natural, es cierto. De manera que nuestro espíritu, claro que nos va consolando, nos va quitando los temores, nos va quitando absolutamente todo y hace coincidir todo lo que está escrito en su palabra. En el mundo tendréis tribulación. Es muy triste todo lo que está ocurriendo, es muy oscuro. Es cierto que en Cristo tenemos todas estas bendiciones que nuestro Padre en su misericordia nos recuerda, nos da el ánimo, pero es un ánimo, como digo, Padre, es demasiado pequeña la luz, es decir, eh, ¿dónde está esa efervescencia del cristiano que pensábamos? Y dices, ¿cuál efervescencia? Lee el libro de Job, lee Lamentaciones, lee los Salmos, ¿entiendes? Un hombre con la misma debilidad que tú, un hombre con la misma eh, con la misma capacidad que tú tienes, ¿entiendes? Y ¿dónde ves tú en los salmos esa efervescencia? Claro que sí, algunas veces él alababa a Dios porque lo había librado de sus enemigos
Y eso también lo hago contigo. Y si tú te pones a pensar en tu vida, es cierto que tienes muchas cosas por las que estar agradecido. Muchas cosas por las que estar agradecido. Y es verdad, yo comencé una por una. Decía, de alguna manera, claro que sí. Es decir, una lista, comenzaban a salir todas las cosas. Y decía, pero entonces, ¿qué resta? Resta en que ciertamente encontramos dentro de nosotros una ley que se revela contra el espíritu de vida en Cristo Jesús. Es así, de manera que hay que vivir con ello, hay que vivir con ello y sentarnos en el polvo, como leímos en el último día, sentarnos en el polvo, es decir, no pienses que esto no es algo que yo desconozca de ti, sino que yo conozco vuestra condición y sé que sois polvo. ¿Entiendes? Por tanto, cuando os sintáis como yo me siento, pues no penséis que estáis haciendo algo equivocado o algo errado. Es un consuelo saber que todo esto hace parte de nuestra naturaleza y que es cierto que nuestro Dios nos conoce hasta lo último y y no deja de ser un consuelo, es verdad, en medio de todo ese tribulación y apatía, pero no deja de ser un consuelo. Bueno, eso es lo que tenía con muchas ganas de diciendo, Padre, que vamos a compartir o decía, no, comparte lo que tienes en tu corazón, comparte tu experiencia, porque es lo mismo que tienen tus hermanos y hermanas en todo el mundo. De manera que también me gustaría escucharos un poquito sobre esto. Bueno, no, Juan, hiciste un gran resumen. Sumado a eso, porque yo diría es, aparte de todo, una suma, a esa apatía, a esa, realmente ese cansancio, que yo, pues como lo veo, yo lo veo, siempre asocio todo a los brotes del último tiempo, porque o no sé si son los brotes de las cosas que vienen y además de eso, pues que ya no estamos jóvenes. Entonces pienso que cada día es como normal cansarme más por mi edad, así lo percibo, pues como para darme ánimo. Y sumado a eso, imagínate, pues tú, digamos, no tienes, ya no trabajas en un trabajo con horario, entonces es todavía más desgastante, porque de todas maneras el hecho de madrugar mucho, estar sujeto a varios jefes, a los estudiantes, pues tienes algunos estudiantes, hace que el día a día sea todavía más desgastante, porque siempre tienes muchas cosas que hacer. Entonces hay que responder en varias cosas de la vida seglar, en el trabajo, aquí en la casa, con las cosas de Dios. Entonces, pues es difícil y pues por supuesto hay una apatía que yo siento que es eso, que son los tiempos. Si uno se devuelve y mira la vida de sus abuelos, por ejemplo, esas abuelas eran enérgicas, eran trabajando, o sea, yo no sé cómo criaban tantos hijos y sacaban tanta energía. Entonces yo digo, ¿será que es la debilidad? Pero pues siento que es un poco de todo, o sea, es como espiritual también, porque si tú le preguntas, inclusive los muchachos, los jóvenes de 15, 16 años, ellos están ya cansados, sin hacer nada. Pues mucho más los contemporáneos. Es como una norma. Es raro el que tenga energía, de pronto en la mañana sí, pero ya empieza a pasar el día y ya uno como que... Y sí,
sí lo asocio mucho con esa vieja naturaleza que roba como la energía. Me uno a ti y pues más lo que te digo, pero pues de todas maneras siempre hay que sacar el ánimo que nos da Cristo y pedirle que pues mientras estemos por aquí, que seamos, en especial yo le pido, yo quiero ser muy proactiva, que siempre tenga como una buena actitud, y más pues trabajando uno con jóvenes le toca, porque ellos lo miran a uno mucho. Imagínate, entonces toca tener energía para dar y convidar. Era eso. Sí, es verdad, es una de las cosas hermosas, es decir, que el Espíritu nos deja ver, son esas abuelas, mi abuela que crió 5 hijas, viuda, y las mantuvo maravillosamente bien. Vivió como 90 años hasta el final de su vida activa. Y es cierto que cayó en cama y 15 días después ya lo tenía además todo resuelto. Y son ejemplos que nos pone nuestro Padre. Y Él dice, es precioso, es decir, cómo Él nos alienta con el verdadero aliento, verdad, es decir, cómo vamos a estar con nuestros entes queridos en sus propósitos, lo que Él se ha propuesto, Él es más que poderoso. Esto son todo palabras que yo las mantengo todo el día y no tengo ninguna duda, es decir, no se sobrepone la verdad de nuestro Dios, pero al mismo tiempo voy, por ejemplo, cuando estaba hoy trabajando el libro de Efesios, viendo que todas nuestras bendiciones son en los lugares celestiales, que es donde Cristo se sienta ahora, es algo que supera cualquier otro llamamiento. Y le digo, pero Padre, todo esto es como en futuro, y sin embargo aquí vivimos en este día a día que... por tanto, son las dos cosas, es cierto, es una batalla, es un conflicto en el que nosotros nos vemos en el medio, metidos en este esquema y que por veces pues nos empaña la luz que nos da nuestro Dios, ¿no? O sea, no, yo entiendo y entiendo lo que Dios me ha dado a entender, ¿no? Que Él es verdad, Él es más que poderoso para cumplir todo lo que nos ha dicho. Eso lo tengo en mí muy vivo. Sé además que esto no me va, por muy apático que esté, no me veo alejándome de mi Dios. No, eso tampoco, no, yo no tengo dónde ir, o sea que Dios lo sabe. Pero al mismo tiempo siempre digo, Padre, nos hace falta el consuelo. Es decir, muchas veces como que el pensamiento acompaña lo que Dios nos dice y tú dices, esto es vida, esto es. Y no tarda mucho, pumba, como que los 5 sentidos se cansan y otra vez te mantienes en esa apatía y no hace sentido que repitas las escrituras porque no es más que letra muerta, y ahí entra el tal conflicto que muchas veces pensamos esto se va a mantener siempre así, ¿no? Puedes colocar esas ideas de decir, vamos a ver, haz una lista de todas las cosas por las que estás agradecido, como me ocurrió esta tarde, ¿no? Me puse a pensar y yo digo,
es que no tengo nada por lo que quejarme. No, no es estas quejas que me vienen, ¿de dónde vienen? Yo sé, Padre, que es este viejo hombre, pero es demasiado pesado, es demasiado pesado. Es decir, es cierto que no tengo motivos de queja ninguno. No tengo problemas de salud que me afecten de una manera limitativa. Eh, no tengo problemas ningunos. Hoy he comido muy bien. Me has dado lo suficiente para todo. Mi familia está muy bien cuidada. Vivo en un sitio maravilloso, con gente a mi alrededor. Por tanto, lo tengo todo. O sea, lo tengo todo. Sin embargo, sí que veo esa batalla personal, ¿no? Y ahí es verdad lo que tú dices, Amparo. O sea, cómo estas personas de una cierta edad que no tenían tal vez ni la mitad de la comodidad que yo tengo hoy en día, y sin embargo, yo siempre pongo a mi abuela porque es un ejemplo de, yo creo que son cosas espirituales. Nuestro Dios nos pone siempre una referencia maravillosa, tierna, dulce, y ella sí que tenía problemas, porque tenía 5 hijas y se quedó viuda muy joven y las cuidó a todas en un sitio muy pobre en España, y sin embargo una mujer maravillosa, y cómo mantuvo su dulzura siempre, y cómo su aspecto, es precioso. O sea, que nuestro Padre nos pone estas figuras, ¿no? Y decía, pues cuanto más el Cristo que tú tienes dentro, conociendo las cosas que conoces. Pero está escrito que nuestra alma muchas veces recusa el consuelo que Dios nos da. El salmista, sobre todo, me estoy otra vez acordando de David, ¿no? ¿Por qué te afliges, oh alma mía? Espera en Jehová, porque aún he de alabarlo, dice él. Mi alma recusó el consuelo. Es cierto, somos nosotros que recusamos todo el consuelo que Dios nos da, pero es hermoso en esos momentos también recordar y reconocer que Dios nos conoce, ¿no? O sea, y que esto es parte de estar sentados en el polvo. Esto es parte de conseguir ver hasta qué punto somos débiles. Como decía el artículo, hace poco tiempo escribí eso, ¿no? De si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Y decía Charles Wells, lo difícil es no hacer nada. Es muy difícil no hacer nada. Es decir, cuando vemos todo descambar en nuestra vida, cuando vemos todo quedarse en ruinas, es muy difícil no hacer algo. Y el siguiente versículo es, nuestro Dios está en lo alto. Entonces, antes de hacer algo por ti mismo, que eso es lo que hacíamos antes de reconocer nuestra debilidad, porque pensábamos que algo tendríamos que poner en acción y demás, antes de eso dicen, el que los fundamentos visibles aquí estén siendo destruidos, no quiere decir que los fundamentos donde se encuentra Dios estén a ser destruidos. Por tanto, es continuar mirando donde las cosas son firmes, donde las cosas son seguras, donde además te digo que tú tienes tu verdadera vida y donde ciertamente es el único descanso que puedes tener aquí en este mundo. Y sí, sin duda, o sea, yo reconozco que sí, que es un descanso, que vea esta ley en mí mismo, que se rebele contra el espíritu de vida en Cristo Jesús. Es cierto, es verdad. Yo ahí agregaría algo más porque tú dices que esa apatía,
has encontrado siendo agradecido. Y sí, la forma en que yo me consuelo, o sea, cuando busco ese consuelo de Dios para ver lo que Él ha hecho, algo que me ayuda muchísimo es poder ver las personas alrededor mío, que en este caso son los estudiantes, los padres de los estudiantes, que ellos mismos ponen el pecho. Ellos no tienen a Dios como yo lo tengo, ¿sí? O sea, la forma de poder yo sentir el consuelo o de ver mi privilegio, digámoslo de otra forma, que yo digo, pero Padre, ¿yo por qué? O sea, ¿qué hice para merecer esto que me has dado? ¿Sí? Porque soy capaz de ver esas personas y sentir su dolor, de no tener a Dios como lo tengo yo, que yo he aprendido a dejarle, bueno, en muchas ocasiones mi dolor, mis angustias, y puedo estar tranquila, ¿sí? O sea, le descargo pero cuando yo veo a esas personas, o sea, parte del agradecimiento grande para Dios, yo digo, Padre, ¿yo qué hice? ¿Por qué mi descendencia, qué tuvo que ver? Porque me voy hasta por allá. Yo puedo ver que inclusive la línea sanguínea de uno tiene que ver muchísimo, como yo lo percibo, ¿sí? Porque yo digo, mis abuelos, volvemos a los abuelos, los tatarabuelos, personas tan buenas, qué sé yo. Entonces, me ayuda mucho parte de ese agradecimiento que tú dices, agradecerle por esto, claro, es poder ver lo que Él ha hecho en mi vida, porque miro a otras personas y yo digo, no, ellos ponen su pecho contra los dardos, o sea, el diablo les ataca directo, las situaciones, las circunstancias, y no tienen cómo. Entonces me volteo y le digo, Dios, gracias, porque no sé qué fue lo que hice diferente, porque yo te tengo a ti, tú eres mi escudo, eres mi descanso. Entonces ese tipo de cosas ayuda como a equilibrar la balanza en el diario vivir, de poder estar agradecido, y es fantástico poder verlo de esa manera, porque uno dice, bueno, pero ¿qué hicimos nosotros de raro? ¿Sí me entiendes? O sea, bueno, igual lo hizo Dios y tuvo a bien mirarnos. Entonces, viéndolo de esa manera es maravilloso, porque otras personas, por más que lo han buscado a su forma, no lo han hallado como lo he hallado yo, con descanso, con esa paz de poderle dejar todo y que sea en su tiempo. O sea, hay muchas cosas que yo ya, bueno, si no llegan es porque no es el momento, lo entiendo. Dios abrió la puerta o la cerró, entonces no me afana. Así por mis 5 sentidos yo quisiera, pero digo, no, no es el tiempo, punto, ya se acabó. Ese tipo de cosas aliviana mucho la vida mía. Entonces yo digo, el poder llegar allí ha sido un descanso maravilloso, porque sin proponérselo, Dios con nosotros ha hecho cosas maravillosas como esa, que ya muchas cosas de las cosas de los 5 sentidos que están ahí latentes, bueno, si funcionan bien, y a pesar de que podrían ser muy importantes, que son importantes, pero pues Dios no abrió la puerta, listo. Entonces, eso me encanta, porque pues ya no puedo hacer más, se lo dejo, y si algún día, me acuerdo mucho de Ana, la que dice que tú te acordaste, entonces yo le digo, Padre, acuérdate por favor, mi lista que yo tengo pendiente tal cosa, porque sí, imagínate si le escribió así que Dios se acordó, yo, ay Padre, es que seguro no lo has tenido presente, pero ahí estoy. Entonces, eso es, en ese agradecimiento, es ver que uno está por encima de la media de mucha gente, y sin haber hecho, sin merecerlo, no sé, Pues no sé cuáles serán los motivos de Dios. por ejemplo, eso es lo maravilloso, obviamente, de esto que estamos viviendo y de esto que estamos recorriendo, porque cuando nos sentimos así, inmediatamente entonces viene el agradecimiento, porque pues es así, como que nace de una forma muy natural, y inmediatamente nos conectamos, ¿sí? Por ejemplo,
cuando, como dice Juan, o sea, yo pienso que estas reuniones obviamente son el soporte que habla en la palabra, soportados unos a otros, porque realmente es lo que necesitamos, ¿no? En el cuerpo. Con las diferentes situaciones que tengamos o no, que no intimamos mucho en cosas cada uno de nuestras vidas, pero lo sentimos porque estamos en el cuerpo, sentimos esos aspectos en el cuerpo. Entonces cuando me siento así, porque no es todos los días ni a todo momento, pero sí llegan momentos en que es así, inmediatamente llega ese momento que yo digo, ay, bueno, Padre, pues gracias por haber creído en mí, por lo menos. O me imagino entonces inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo allá, como diciendo, bueno, este creerá, Sandra creerá, Amparito creerá, o sea, llamándonos por el mismo nombre, o sea, esas cosas así que inmediatamente nos llenan, ¿no? Nos llenan y, y realmente yo le doy gracias también a Dios en ese momento porque veo también las circunstancias de, por ejemplo, por decir algo, de mis hijos, que ellos están iniciando como un proceso y entonces tienen que trabajar, levantarse temprano, hacer tantas cosas y más, por ejemplo, en un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá, que para uno llegar a un trabajo se demora 2 horas dentro de un bus, apretado en el Transmilenio, a 3, apretados en un bus en Transmilenio, porque obviamente viví la experiencia, pero entonces, pues bueno, yo le doy gracias a Dios, obviamente, porque ellos siempre están bajo ese cuidado, pero también porque yo en este momento tengo mucho, estoy laxa de muchas cosas, del tiempo, de que estoy haciendo cosas muy poquitas para lo que hacía primero y me siento relajada en ese aspecto. Entonces, Dios igual, nuestro Padre igual nos muestra o nosotros vamos viendo cada una de esas bendiciones, de esa misericordia de Él, de todas esas cosas que nosotros verdaderamente tenemos y gozamos, porque como dices tú, Amparito, estamos rodeados de las personas que están recibiendo todo eso directamente sin ni siquiera abrir la oportunidad ellos mismos de escuchar, porque es muy difícil decirles. Y además nosotros también pues no tenemos la posibilidad de hablar estas cosas con nadie más, sino con nosotros mismos y obviamente con nuestro Padre y todo eso, pero cuando estamos aquí podemos expresarnos en el cuerpo, porque así se siente, bajo la luz de nuestro Padre y todo se siente, me siento, por ejemplo, yo chévere, porque yo digo, ay, sí, por lo menos, o cuando nos ponemos el audio con el uno, con el otro, esas cosas así, porque es que realmente si nosotros nos ponemos a mirar con quién más lo hablamos, con quién más expresamos como esas cosas a la luz de la palabra, por ejemplo, o nada, simplemente cuando decimos algo, abrimos la boca, entonces inmediatamente nos dicen es que el mundo está así, el mundo está en mal, en peor, en algún momento va a caer acá una bomba y todos vamos a explotar, o sea, cosas así que lo único que hacen es entre ellos mismos empeorarse. Nosotros pues obviamente que gracias a Dios tenemos a Dios, su palabra, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu, bueno, todo esto, podemos batallarlo, ¿no? En ese sentido. Sí, es verdad, es verdad. No, yo estoy derramando mi corazón porque pensaba que ciertamente, pues padre, si mis hermanos están pasando lo mismo que yo, entonces es un valle de lágrimas más penoso de aquello que las palabras puedan
decir, pero esto, claro que sí, o sea, no, yo tengo también que confesar, y esto sí que tiene que ver con esta presencia divina cuando nos juntamos, en esta comunión. Por eso dice, no os dejéis de juntaros, porque hay un consuelo mayor cuando estáis juntos, porque yo puedo abrir el entendimiento de alguien que esté escuchando y en ese momento ser una palabra de consuelo. No, yo quiero deciros, antes que nada, es que es muy arraigado el Cristo dentro de mí en todos los sentidos, en que me veo un privilegiado estando aislado del mundo, como vimos en Lamentaciones, cuando Dios nos va separando, que eso es lo que significa la palabra santificación, es el que nos va separando, por tanto nos va mostrando todos los privilegios que tenemos. Además, en esa separación nos deja ver que en el mundo esta gente que nos rodea, amigos, familiares, y que no tienen esa comunión tan directa en Cristo, porque hemos reconocido, hemos perdido nuestra vida y hemos ganado la suya. Reconocemos el gran amor de nuestro Dios por cada uno de ellos, que sin echar su ansiedad sobre él como lo hace nuestro Cristo, esto lo hacemos siempre, o sea, estemos como estemos, estamos en su presencia y él lo conoce. Y además, ¿cuál es mi consuelo? Es ver que en sus escrituras también tenemos un Asaf que decía, tan terco era yo que era como una mula enfrente tuyo. Es decir, que nuestro Dios sabe que nuestra debilidad, nuestro corazón nos hace pasar por situaciones estúpidas, porque no tenemos ningún motivo de queja, como sí que podrían tenerlo todos estos hombres y mujeres que tenemos a nuestro alrededor, que no saben dónde echar su ansiedad, porque lo único que tienen es su vida de alma, y sin embargo, nosotros, que deberíamos solo por eso vivir eternamente agradecidos y llenos de gozo, pues también tenemos la apatía, por lo que dice nuestro Dios. No, esto es una batalla constante de vuestro viejo hombre. Pero sí que quiero haceros saber, antes que nada, el privilegio que es mi vida, o sea, el privilegio, yo eso lo tengo, el que es cierto que eso no es una fuente de gozo como debería ser, o por lo menos yo pensaba que debería ser. No, continúa siendo lo que exactamente, o sea, lo que me decía. Mira los salmos no son todos escritos por David, y ahí está el verdadero corazón de los hombres acercándose a Dios y queriendo juntarse, hacer una unidad con Él, como Él nos pide, y derramando sus corazones. Y ellos mismos se llaman tercos, mulas, porque teniendo la luz de Cristo dentro de nosotros, pues es verdad que encontramos esta ley que se revela contra el espíritu de vida y de paz en Cristo Jesús. Y continuamos buscando el consuelo. Pero ciertamente, claro que somos unos privilegiados. Eso le doy gracias a Dios por esta noche juntarnos, porque se hace mucho más vivo cuando estamos juntos, ¿no? Es verdad, el mundo no tiene donde echar su ansiedad, no tiene. Es como no conocen o como no se ha dado a conocer. Yo no creo que ni tan siquiera que, claro que sí, que hay el libre albedrío de cada uno, ¿no? Y él dice a los débiles, a los pobres, a los mansos, a esos me revelo yo, o sea, al que tiene su corazón compungido, a esos me revelo yo. Él es el que se da a conocer.
Y es hermosísimo poderlo conocer a ese punto de habernos librado de nosotros mismos y poder derramar nuestro corazón. Pero sí, nos sorprenda que también, pues con este derramar y con esta comunión, pues aparezcan días oscuros, días, momentos muy oscuros en nuestro día a día, con todas las bendiciones que nos da nuestro Dios. Y otra vez vuelve, de ahí que diga que hay dos maneras de tener comunión con el Padre. Es tu vida personal, juntándote con Él, como Él nos está juntando a Él, y otra es escudriñando las Escrituras para hacernos verificar esta relación de comunión muy íntima y personal de cada uno de nosotros con el Padre. Entonces reconocemos y vamos viendo cómo estaba el profeta en la cueva de Horeb y quejándose con Dios: venga ya, acaba con mi vida, déjame en paz. Y Dios le presenta un terremoto y Dios no estaba en el terremoto, y Dios le presenta un viento huracanado y Dios no estaba en el viento huracanado, y luego le presenta un viento apacible. Y ahí fue cuando el profeta bajó los ojos diciendo: mi Dios, aquí estaba el Padre, ¿no? Pues es hermoso, porque ese es el Padre tierno que cuida de nosotros, que dice: no te preocupes con tu corazón, no le hagas caso tampoco, ¿no? Y nosotros bien queríamos que dejarlo ya de un lado, que se manifieste este Cristo tan hermoso, que se cumplan sus propósitos. Pero eso no quiere decir ni mucho menos, ni mucho menos, yo creo que no, yo creo que salirnos de su presencia en este momento, por lo menos para mí, eso es imposible. Es totalmente imposible. Es decir, de alguna manera Él me ha separado, me ha juntado con Él de una forma que yo ya lo tengo bien claro, no tengo a dónde ir. Yo se lo digo muchas veces: Padre, yo ya no tengo a dónde ir, yo ya no... No es ese el peligro, no es ese mi dolor. Mi dolor es que sin tener motivo de queja, me esté quejando el día entero y no sepa por qué, o sea, y no entienda, y que no es una cuestión de, bueno, renueva la mente o repítete las Escrituras, ya no es, eso es, o sea, mi peligro es ese. Es como sin tener motivo de queja, está siempre quejándose. Y me avergüenzo totalmente, o sea, en la presencia del Padre. ¿Cómo es posible? Tú consigues echar toda tu ansiedad, no tienes ninguna preocupación porque sabes que yo me ocupo de ti, y al mismo tiempo dices: otro día, Padre. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar? ¿O cuánto tiempo hasta...? No sé. Y es eso, vuelvo otra vez. Fijaros en los Salmos, es impresionante. Tan terco era yo, como una mula, dice Asaf, hasta que entrando en tu santuario, es decir, entrando en comunión contigo, me hiciste ver. Bueno, todos necesitamos que el Espíritu nos haga ver. Y es muy hermoso. Es el Espíritu de vida y paz en Cristo Jesús, no hay duda. Es verdad. ¿Alguien más quiere participar? Ahí está Emita, está Yasmín y yo creo que Alejandra. No, mi mamá. Es tu mami. Sí. Ok. Cuéntame. Yo llegué un poco tarde y no sé, pero pregúnteme y yo participo.
Y estoy perdida de las clases también, pero Bueno, no, pero ya te veo, eso me parece genial. No, es que estaba sin cómo conectarme, no podía. Ah, Hasta ok. ahorita recuperé mi celular y no tenía cómo. Ah, bueno, excelente. Bienvenida. Pregunta. No, es que Juan nos está compartiendo cada uno de su corazón, de pronto por las situaciones que pasamos en la vida normal, y cómo pues hay cierta apatía, hay ciertos días, lo que él estaba diciendo, que sin tener motivo de queja uno se la pasa quejándose, se siente como ese cansancio, esa angustia, esa apatía del día a día. Entonces estábamos viendo, Juan nos comparte eso y también cómo pues ayudamos a que no sea así, y él nos compartía que era a través del agradecimiento, que se ponía a hacer su lista para ser agradecido de todo cuanto nos ha dado el Padre. Y así vamos equilibrando el día a día. Entonces cada uno se quería compartir de, bueno, tantas situaciones que hay, como en un momento sí efectivamente se siente uno como contra la pared. De eso estamos hablando. Entonces, no, pues si tenías algo que compartir, si querías. Sí, sí, señora. Pues, a veces yo sí me siento así como contra la pared al final del día, porque, pues, sobre todo con las niñas, porque pues a veces se ponen muy, yo sé que están muy pequeñas y como dice mi mamá, niño pequeño, problema pequeño, pero para mí es como el final del mundo, pero que están chiquitas. Pero yo siempre le pido a Dios, mi Dios, dame sabiduría para poderlas criar y que cada día me muestren la palabra, yo qué les puedo enseñar. Yo todos los días leemos la palabra y todos los días les enseño que ese es el único camino, que no se pueden alejar de la palabra de Dios, que no se pueden alejar de Dios. Pero bueno, al final del día llego, ¿será que sí estoy haciendo bien? ¿Que no estoy haciendo? ¿Que me falta? No hacen caso, se portan mal, dicen groserías, bueno, un poco no de cosas. Pero bueno, entonces eso, entonces ahí mi mamá dice, no, pues es que están chiquitas, problemas chiquitos, ya cuando estén grandes, pero si yo no hago nada en este momento, entonces ya cuando estén grandes digo, uy, ¿por qué no hice nada en ese momento? ¿Por qué no les enseñé? Pero siempre, siempre le pido a Dios que me guíe, que no me deje, que, o sea, que el mundo no me guíe. Es eso. No, pero yo sé, por ejemplo, en tu caso, y lo digo porque pues igual tuve también la oportunidad de criar a Nia lo mismo, y esas semillas van quedando siempre en el corazón de los niños, independiente de la necedad, porque está asociada a su vida Naturaleza. de alma, a su vida de alma, y pues eso sí, nada que hacer, está ahí asociada. Lo que tú siembres de la palabra, ahí va a germinar en algún momento, ya más grandes. Lo importante para mí es hacerlo, y Dios es el que da el crecimiento. Ah, bueno, sí, sí, sí. O sea, no Sí, perder la esperanza no, y hacerlo, no, sí, ya verán si lo aceptan o no. Yo hice mi exacto, trabajo. o sea, tú exactamente, porque acuérdate Déjale a que Dios. veíamos que Juan nos decía que Dios es completamente individual, y efectivamente es así. O sea, llegará un momento donde ellas tomarán sus decisiones, pero pues tú haces lo que debes hacer, y es dejarle hacer tu trabajo, y pues Dios es el que da el crecimiento. Sí, ¿Cierto? eso como Yo era le, lo que tenía que decir. Y claro, ya. lo mismo le digo a Nia, yo, ella ahorita está en su adolescencia, que Ay, pues Dios. efectivamente son muchas situaciones, son los conciertos, son, bueno, el celular, bueno, en fin. Pero yo siempre le digo, mami, lo más importante es que Dios esté ahí. No le puedo decir nada más, que nunca suelte la mano, independiente de todas las cosas, que Dios esté ahí. Dios, porque sé que va a estar expuesta a muchas cosas, bueno, en la universidad, donde vaya, depende de las decisiones que tome, a lo que quiera escuchar. Yo le digo, pero
lo único que yo te puedo decir es que no sueltes jamás la mano de Dios. O sea, fíjate la posición tan madura que dice Juan en este momento de su vida, yo por nada, porque no tengo a dónde ir. Y eso quisiéramos todos, que uno ya supiera, y pues yo también lo siento así en mi vida. Yo ya puedo decir que tampoco tengo a dónde ir, yo no me voy de aquí, o sea, yo no me voy de la presencia del Padre, pero un adolescente que tiene tantas cosas y hay tanta niebla espiritual y detrás de lo que el mundo les muestra, si ellos no tienen arraigadas muchas cosas, es fácil dejarse distraer de todos esos espejismos, ¿sí? Entonces yo le digo a Nia, pues vive lo que tú consideres, ve, pero no sueltes la mano del Padre, que es lo único que tú tienes seguro en esta vida, nada más. Y si la gente se vuelva, que no se pierda, que no se quede allá, sino que vuelva, yo les digo. Sí, no, o sea, total, pero créeme que sí, yo le creo al Padre y sé que Él es el que la cuida, igual no podemos hacer nada más, nenita, hay que entregarnos. Tú en que tus niñas son pequeñas, aparentemente, y cree uno que uno las cuida, pero realmente el cuidado lo tiene Dios. Ya en la época en que estoy yo, que la tengo que físicamente soltar, enseñarle a que coja un bus sola, bueno, porque ellos son niños que los lleva y los trae uno a todo lado. Entonces yo ya le dije, Dios, pues yo no puedo estar, porque ¿cómo? Ya te toca a ti, ahora sí, física y de todas las formas. Entonces prepárate porque ese es un paso que hay que dar. Y nuestros padres lo dieron con nosotros y ellos con más tranquilidad, que no conocían lo que nosotros conocemos. Entonces, no, llegará el momento donde ellos tienen que caminar solos y tomar sus propias decisiones. Y ojalá le pide uno a Dios que pues no suelten su mano, que estén ahí, porque no se puede hacer nada más. Es verdad, es verdad. Me estaba acordando de... Hay cosas que hace muchos años nos ha enseñado el Espíritu y ahora vuelven a ser cada vez más vivas, pero recuerdo Proverbios cuando dice en el capítulo 3, fíate, descansa en el... Fíate de Jehová y de todo tu corazón, de cada cosa que sale en tu corazón, se lo presentamos a nuestro Dios. Y Él dice, no te apoyes, no te estribes en tu propia prudencia. En tu propia prudencia. Fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí. Sí, y Él dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí. Y en esto que estaba comentando acerca de los hijos, pues es de las cosas que nos aparecen en nuestro corazón y hay que descansar en Él, hay que descansar en Él. Y ciertamente si miramos un poco para atrás, vemos la fidelidad de Dios, tomando cuenta de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestros entes queridos, de todo, de literalmente todo. Por tanto, hay un gran provecho para nosotros primeramente en ese descanso y para que Él siga haciendo esta obra suya dentro de nosotros. Pero es hermoso, Dios parece que los mismos versículos que hemos visto al principio, decimos, bueno, ya sabemos esto, ahora vamos a ver otra cosa más avanzada o otra... No, es en las cosas simples y sencillas que tenemos que tener mucho más atención, porque es ahí donde está la vida, todo lo demás vendrá por añadidura, pero aquel que consiga poner en práctica en su Cristo ese versículo, la verdad es que vive muy descansado, no tiene por qué conocer todas las doctrinas, ahí viene mucha sabiduría, ahí es, fíjate, o sea, fiarse, es confiar, es estar seguros, estar reposados en su poder, en sus brazos de amor, en su tierno cuidado. Esto es maravilloso. Quien tenga esto,
lo tiene todo. Lo tiene todo en la vida. Asimismo, las doctrinas vienen después, es decir, claro que sí, que el Espíritu nos va añadiendo más bendición y más bendición y más bendición, pero Él nunca quiere que dejes las cosas esenciales de las Escrituras, que es tu reposo, o sea, tu descanso. Y con los hijos, entonces, que es algo que nos afecta a todos, pues el padre requiere ponerle a él en sus brazos la vida de tus hijos. Completamente, yo te digo, completamente. El mundo te puede decir, es que no quieres saber nada de los hijos. No, 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 todo lo contrario. Nosotros queremos lo mejor y sabemos, ellos no lo saben, o la mayor parte de las veces no lo saben. No saben que hay un Padre poderoso que los cuida y que los lleva y que ciertamente el deseo que le ha puesto a Amparo para que su hija no deje nunca a Dios, que lo tenga siempre presente para ser su protección, para ser su guía, para ser su descanso, igual que a nosotros, igual, exactamente igual. Es que de lo más hermoso que ocurre cuando Cristo se forma en nosotros es que la gente precisa de Dios como nosotros precisamos de Él. Nos hace ver en nuestra debilidad, nos hace ver la debilidad también de toda la humanidad. Y lo que necesita la humanidad es este reposo y es este descanso. Por tanto, otra vez vuelvo a repetir, o sea, es un gran privilegio conocer o darse a conocer nuestro Dios como se ha dado a conocer, es maravilloso. Sí, tú me hiciste acordar, Juan, de algo que yo también le digo a Nia, que nos lo enseñaban en el camino, que le decían a uno, viendo la otra parte de lo contrario de la confianza, ¿sí? O sea, porque también uno tiene que entender eso, que si uno no está confiado, entonces, ¿qué es lo que tiene? Entonces, siempre nos decían que cuando le hacían la pregunta a las personas, ¿cuál es el enemigo del creyente? Entonces, las personas contestaban el diablo y decían, no, el enemigo del creyente es el temor. Entonces, yo siempre, es algo para reírse porque la gente creyera que es el diablo y no. Entonces, visto de otra forma, si uno no tiene en el corazón esa confianza de poderle dejar sus hijos a Dios, lo que tiene es temor. Y eso sí rompe, pues lo que tú puedas hacer en tus hijos. Entonces, por eso siempre es justamente tomar la mano del Padre y eso es lo que hay que enseñarle a ellos, que en esa confianza, lo que tú acabas de decir, uno se los entrega con toda la confianza, con toda el saber que Dios es poderoso y los va a cuidar. Entonces, la otra forma, es el contraejemplo. Entonces, yo no puedo tener temor porque entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Si no he logrado en esa comunión tener confianza con Dios, pues estoy mal. ¿Sí? O sea, para que uno se fortalezca y diga, no, pues yo sí tengo confianza, porque realmente es así. El enemigo del creyente no es el diablo, sino el temor. El miedo que funciona por las circunstancias, obviamente. Sí, sí, es cierto. Es decir, es que es genial porque, fíjate, es tan contrario a todo lo que enseña la religión o no. Tú tienes que tener pensamientos positivos, tú tienes que... No, es que para nada, en absoluto. Tus hijos viven en el mundo igual de oscuro que tú vives. Se van a encontrar con las mismas situaciones horrorosas que tú te has encontrado. Es verdad que mirando para atrás y ahora en Cristo reconoces como yo te he librado a ti de todas las situaciones y te voy a seguir librando, como dice Pablo, ¿no? De todas ellas me ha librado Dios y me seguirá librando. Asimismo, de manera que
es básicamente cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos solucionar la vida de nuestros hijos, igual que no podemos añadir a nuestra altura un codo, por mucho que nos preocupemos, por mucho que nos ansiemos, el llegar a ese conocimiento que nos ha puesto nuestro Padre, mostrando absolutamente toda nuestra debilidad, sabiendo que no podemos hacerlo, entonces es la única forma, y sale de una manera natural, es que tú los llevas, Padre, es que tú los conoces. Es que yo no estoy cerca de ellos en mi día a día. Ellos viven en Lisboa, tienen sus trabajos, tienen su familia, pero tú los conoces. O sea, en lo que yo estoy absolutamente limitado, tú no. Y ciertamente nos pones a nosotros este deseo de entregarte sus vidas. Y además, que te digo, o sea, miramos para atrás y vemos la fidelidad con que Dios ha ido llevándolos. De alguna manera sus necesidades básicas están suplidas. No quiere decir que no estén pasando por tribulaciones, igual que tu vida, pero yo soy más que fiel y justo y santo y bueno. Y tengo el poder que tú no tienes, ¿entiendes? Y te pongo a ti el deseo en ese amor que tú tienes por ellos de interceder. Y esto es básicamente lo único que hacemos, no es por nuestra disciplina o, uy, si yo dejo de orar por mis hijos, no va a tener cuidado o entonces tengo que hacerlo y tengo que ponerme. No, 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 o sea, todo esto sale de una forma natural en nuestro Cristo y ahí es donde digo que es un privilegio de vida que no tienen los incrédulos, los que no conocen a nuestro Padre, ¿no? Pero nosotros que ya conocemos al Padre que ha hecho el universo y que ha hecho y que Él dice, yo sujeto con la palabra de mi poder cada ser vivo que hay en esta tierra, mucho más las personas, absolutamente todo. O sea, ¿cómo no vas a poner tu confianza en mí, no? Es verdad que nos da el libre albedrío para decir, no, no, yo me voy a ocupar de mis hijos y los voy a estar siempre detrás de ellos no, me recuerda el artículo, uno de los últimos que envié, que dice que las personas con las que estamos diariamente nos influencian a nosotros. Nosotros creamos una atmósfera con las personas que estamos, pero básicamente es mucho más lo que somos de lo que decimos. O sea, lo que decimos puede influenciar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero lo que verdaderamente influencia, aunque no te llegue ese conocimiento de esas personas, no te lo digan, no. Pero sin embargo, sí que es cierto, esa influencia es por lo que somos. Y de hecho, por eso dice Dios que somos la luz de este mundo. Porque nosotros tenemos verdaderamente la comunión con nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto parece que nosotros no influenciamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, pero influencia muchísimo más de lo que podemos hablar o decir, eso también, pero es mucho más con lo que somos. Y somos en Cristo, y esto sí que lo tenemos de una forma íntima y personal. Y nuestros hijos se van a influenciar. Por eso, de alguna manera, se influencian, es verdad. O sea, mis hijos son creyentes. No conocen al Padre en este sentido de intimidad, de estribar toda su confianza en Él. Y yo digo, podrían vivir mucho más reposados de lo que viven. Podrían vivir mucho más descansados. Pero
nuestro Dios de alguna manera consigue hacerles mucho mejor de aquello que yo puedo pensar o imaginar. Y es cierto, es invisible lo que ocurre con esta nuestra relación con el Padre, como niños, no como sabios, ni mucho menos, nada, nada, nada. Los sabios son los que menos van a poder consolar ciertamente a las personas, es los que hayan pasado por experiencias duras, los que hayan pasado por experiencias tristes y esos tienen palabras de más consuelo porque saben por dónde pasa toda la humanidad, ¿no? Y es en ese sentido que nos dice Dios que lo mismo que tenemos nosotros tienen todos nuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? De manera que es un privilegio y es cierto, ese descanso en Él es otra de las cosas por las que podemos estar agradecidos. Ya lo creo que lo estoy, ¿no? Y es verdad, el mundo no tiene esa confianza, no tiene ese reposo, porque no lo conocen. De manera que sí, es un buen punto que ha salido en esta comunión esta noche y que me hace pedirle muchas disculpas al Padre por todas las quejas. Me dice, yo sé que tú eres como los niños, o sea, patalean, no tienen por qué quejarse, pero están siempre quejándose, como ha dicho ahora Yasmín, ¿no? Niños pequeños, pequeños problemas. Me gustó mucho eso, es verdad. Qué bueno. Bueno, pues no sé, Juan, si hay algo más para comentar, cosas para considerar. Sí, bueno, deciros que sí, ya comencé, es decir, el libro de los lugares celestiales de Charles Wells, que es el que yo pienso que vamos a comenzar a ver, que es maravilloso, pero es muy exhaustivo. Yo os puedo decir que he estado viendo, el libro tiene en la dimensión 12 del Word, o sea que es una letra muy pequeñita, tiene 450 páginas. Yo lo estoy poniendo a 14 y voy a comenzar a enviarlo ya mañana mismo. Tiene un prólogo muy largo, es decir, de los textos que se refieren, el artículo que es muy grande, como digo, hace el libro de Efesios como si fuese un edificio de 2 alas con una torre central que es la oración, en donde en cada ala, una es la zona doctrinal y la parte práctica, y en el medio la oración, hace una descripción de las habitaciones de la ala doctrinal y de la ala práctica. En fin, es muy, muy, muy exhaustivo y a mí me pareció comenzar por el primer capítulo y creo que llevo como unas 30 páginas o 40 páginas y todavía no he acabado el primer capítulo porque trata de cada palabra, es decir, es la carta magna de la Iglesia, del cuerpo que somos nosotros. Es algo que está hecho con un respeto, con amor increíble, pero me sucede igual que con el libro del Apocalipsis, es decir, Dios, ¿cómo es que vamos a dar a conocer todo esto? Es decir, Dios, tú no tienes que dar a conocer nada. Soy yo el que tiene que dárselo a conocer a la Iglesia, por tanto. Pero sí, es muy exhaustivo desde, por ejemplo, fijaros algo como comienza Pablo, apóstol de Jesucristo, dice la Reina y Valera.
Y los textos críticos se dividen porque es Cristo Jesús, no Jesucristo. Entonces se va a ver la distinción en el título. Es decir, cuando Dios utiliza Cristo Jesús, debe ser Cristo Jesús y no Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre esta parte del título? Es que Jesucristo pone en evidencia su parte humana, que después de humillarse fue ascendido a la diestra del Padre. Pero ahí lo que dice es Pablo, apóstol de Cristo Jesús, es decir, del ascendido. Y no podría ser Jesucristo. Además, después viene a descubrir que Cristo Jesús, ese título, tan solo lo utiliza Pablo, no lo utilizan los otros apóstoles. Lo cual resalta mucho, efectivamente, todo lo que contiene esta epístola, que es el misterio. Y es impresionante porque apóstol, como dice su autor, Charles Wells, tiene que tener un requisito, y es que haya visto al Señor Jesucristo, visto físicamente. Y los 12 apóstoles, los 11, junto con Matías, ellos fueron testigos de su resurrección. Sin embargo, Pablo y los apóstoles, a los cuales les da Dios el gran secreto, a la cabeza Pablo, pero hay Bernabé y hay otros cuantos, son de un orden distinto. Sin embargo, tuvieron que ver a Cristo y efectivamente, como dice Pablo, y al último, como a un abortivo, se me apareció a mí en el camino de Damasco. ¿Me entiendes? O sea que es impresionante. O sea, el trabajo es muy exhaustivo. Estudiando cada término, como Pablo le encomendó nuestro Dios, ascendido desde la parte alta, después de haber atravesado todos los cielos, este firmamento que vemos nosotros aquí, y se subió a lo más alto, que es a la diestra del Padre. Y ahí entonces aparece con este gran secreto que completa las Escrituras y que ciertamente revela un cuerpo de creyentes que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. O sea, estas son cosas de una altura y de una profundidad, pues como dice la propia epístola, insondables. Y se requiere, naturalmente, pues la iluminación del Espíritu para que podamos ir viendo todo esto, pero además no imaginativas, no es mi imaginación, sino que son las cosas que están escritas. De ahí que el libro, vamos viendo cada parte. Ya te digo, yo creo que llevo en este momento muy cerca de 50 páginas del libro y no he pasado de los 3 primeros versículos, haciendo un estudio muy exhaustivo de qué es Cristo Jesús y por qué es Cristo Jesús, la diferencia que tiene con Jesucristo. Cuando nosotros leemos en la palabra Jesucristo, es porque el énfasis está puesto en la humanidad suya, en aquel que se rebajó a lo más bajo, ¿entiendes? Y que ahora Cristo es el segundo, el que viene por detrás. Bueno, pues Cristo Jesús es lo contrario. Cristo es el ya ascendido, que en un tiempo se rebajó y consiguió aquellas grandes victorias para nosotros. Y sobre todo el gran secreto, que está en su carta magna, como le llaman, la carta magna de la Iglesia, que es Efesios. O sea que creo que nos vamos a deleitar muchísimo pudiendo ver todos estos detalles de la misma manera que hemos ido viendo el Apocalipsis y con
realmente todas las bendiciones que son muy particulares de este llamamiento supremo, lo que él llama la esperanza suprema. Y bueno, mañana enviaré esta primera parte que llevo revisando. Tengo muy pocas cosas que acrecentar, ni algunas que he estado viendo que se pueden hacer más fáciles para entender, pero lo enviaré mañana y creo que el próximo martes debemos comenzar. Es decir, el prólogo, que es enorme. Que también pensé, pero esto, padre, todo esto de los textos que va a revisar, no sé, me propuse hacerlo desde el primer capítulo, tal vez enviaros algunos diseños de cómo lo ve Charles Wells el libro, de ese edificio de 2 alas, la parte doctrinal, la parte práctica y la torre central, que es la oración que tiene Efesios, pero adentrarnos, ir viendo cada palabra y aguardando que el Espíritu de Dios nos muestre efectivamente los grandes beneficios que tenemos. Como digo, lo haré mañana y pienso que el próximo martes, Amparo, tú después irás pudiéndolo ver y que Dios nos ilumine a ver cómo lo vamos haciendo, porque el libro ya de por sí está realmente muy bien explicado en cada detalle, explicando efectivamente qué significa esto de apóstol, porque ya no puede haber apóstoles ahora, porque ya no puede haber no puede haber apóstoles ni profetas. ¿Por qué? Porque un apóstol era enviado para dar a conocer algo de nuestro Dios. Quien lo enviaba era nuestro Dios. Pero eso se acabó con el apóstol Pablo, porque completó las Escrituras. Es el buen depósito que se completó. De tal manera que en este momento ya no hay el don de apóstoles, igual que no hay el de profetas. Puede haber evangelistas, que son los que lleven la luz a otras personas, puede haber maestros, puede haber doctores, eso sí, y son dones que puede haber en la iglesia, que debemos orar por ellos. Pero bueno, es muy hermoso porque todo esto está explicado en el libro y es precioso y es nuestra carta magna. De manera que mañana sin falta no termina el primer capítulo, ni mucho menos, ya te digo, llevo como 50 páginas y no he pasado de los 3, 4 primeros versículos, pero creo que nos vamos a deleitar mucho en lo que Dios nos tiene escritos en esta maravillosa epístola de Efesios. Bueno, sí, bueno, sé que va a ser un tiempo maravilloso. Bueno, no sé si haya alguna otra cosa. Bueno, entonces voy a orar, quiero orar para cerrar. Bueno, amado Dios, de verdad que el juntarnos alrededor tuyo, a tu calor, a tu presencia, nos llena de gozo, nos llena de paz. Nos permite saber que este cuerpo es un cuerpo real, que tú eres la cabeza y que donde tú estás, estamos nosotros también. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos presentes, de los que también hacen parte del grupo y de todo aquel hombre y mujer que te ama y te respeta, que tiene una relación real, vital y verdadera contigo. Gracias por ese Cristo que tú estás formando dentro de cada uno de nosotros, porque es nuestra vida, Padre. Por amarnos y bendecirnos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, entonces estaremos viéndonos. Sandrita ya se está empillamando los ojos. No, es
que las gafas que tengo me están dando y me dan un fastidio. Entonces, quiero quitármelas Bueno, entonces que descansen. Bueno, El gracias. resto de semana. Chao. Chao. Adiós. Muchas Buenas gracias, noches. feliz noche para todos. Gracias.